Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Está con nosotros Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a conversar con Paola sobre el análisis que también hace el IPE, ¿no? Del diagnóstico a nivel nacional por regiones. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Encantada. Cuéntanos un poco de cuál es la información, qué información ha recogido IPE al respecto. Sí, a ver, nosotros tenemos este índice que elaboramos, que es el Índice Regional de Brechas de Género, y justamente dentro de este índice tenemos varios pilares. Uno de ellos analiza la autonomía individual o la autonomía física, donde evaluamos indicadores vinculados a violencia. Es decir, qué tanto impacta la violencia en el día a día, en el hogar, en la calle, a las mujeres. Y hay dos indicadores bastante preocupantes que nosotros evaluamos. Uno tiene que ver con la violencia familiar, la violencia en el hogar, y según la encuesta de desarrollo familiar que realiza el INE y la ENDES, se reporta que la mitad de jóvenes, de mujeres entre 15 y 49 años reportan que han sufrido violencia alguna vez por parte de su pareja. Es decir, dentro de su hogar, 1 de cada 2 mujeres reporta haber sufrido alguna vez violencia. Y esto se agrava en varias regiones, sobre todo en regiones del sur. Un caso crítico, por ejemplo, es el de Apurímac, donde esta violencia familiar afecta a 2 de cada 3 mujeres. Un 66% de mujeres que reportan haber sufrido violencia dentro del hogar por su propia pareja. Y el otro indicador es de feminicidios, donde tenemos que se reportan alrededor de 0.9 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el país. Y en el 2024 se alcanzó un nivel histórico de casos de feminicidio con alrededor de 150 feminicidios en todo un año. Es decir, más o menos se reporta un feminicidio cada 2 días, que es algo bastante grave que, digamos, afecta a la seguridad, a la sensación de seguridad y a la independencia económica que puedan tener las mujeres en el país, ¿no? Has hablado de un tema muy interesante, la independencia económica. ¿Qué tan importante es forjar esto? ¿Tiene que ver eso con la violencia contra la mujer? ¿Es una modalidad de violencia? Porque a veces está, digamos, es un término tan gaseoso que hay muchas mujeres que no nos damos cuenta que probablemente estamos en un círculo tan terrible como esto, ¿no? Sí, correcto. La violencia contra la mujer en realidad se define en varios pilares, ¿no? No solamente el físico o la violencia sexual, sino que también implica cualquier acto en el que se esté controlando la libertad de la mujer, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo o en el mismo hogar por alguno de los miembros del hogar. Entonces, cualquiera de esos escenarios, cualquiera de estos actos violentos limita a la mujer, no solamente por, digamos, cómo va a avanzar una mujer en el trabajo, cómo va a hacer crecer un negocio, si tiene que vivir en esa preocupación, en ese miedo de ser alguna vez violentada en la calle o por su propia pareja, y cómo va, digamos, a tener ese avance en profesional o económico, si tiene también frenos en cuanto al control, por ejemplo, de sus horas, si tiene encima una carga obligatoria desproporcional de las labores domésticas, sí, o del cuidado de los hijos o de adultos mayores en los hogares, ¿no? Entonces, todo eso engloba la violencia contra la mujer y son distintos pilares que requieren muchas acciones detrás también. Yo sé que va a ser como un poco injusto decirte cuál de las tantas acciones o soluciones de repente que se podrían mirar a mediano o largo plazo, porque imagino que son varias, lo acabas de mencionar, pero si deberías quedarte con una que el Estado debería meterle todas las balas, todas las fuerzas posibles, ¿cuál sería? Sí, sin duda, digamos, necesitamos varias soluciones, algunas quizá un poco más de corto plazo y unas que van a tomar mucho más tiempo. El que va a tomar más tiempo creo que tiene que ver con, más que nada, factores culturales, porque tenemos dentro de nuestra sociedad, sobre todo en áreas rurales, mayores, digamos, de estos comportamientos en los que asignamos obligatoriamente esta carga desproporcional de las labores domésticas a las mujeres, ¿no? Y las limitamos de ir al colegio. Hay por eso también, digamos, mucha deserción escolar de niñas en zonas rurales y en la Amazonía, y también poca educación vinculada a la sexualidad que limita o las pone en riesgo, por ejemplo, de quedar embarazadas cuando son adolescentes. Eso, digamos, requiere un cambio cultural mucho más de largo plazo, pero si quisiéramos hacer algo desde ahorita, deberíamos implementar mayores acciones de respuesta, fortaleciendo la respuesta institucional frente a los casos de violencia contra la mujer. Tenemos que el programa que antes se conocía como el programa Aurora, que ahora ha cambiado de nombre, pero en realidad se ha mantenido la estructura, básicamente tiene muy poco apoyo logístico, muy poco personal
también capacitado, que esté encargándose ahorita de recibir todas estas denuncias de las mujeres o de adolescentes o niñas que están, digamos, buscando ayuda en estos centros de emergencia de mujer para poder, digamos, estar protegiéndose frente a algún caso de violencia. De hecho, incluso bajo estas mismas cifras ya se registran más de 200 tentativas de feminicidio en este año. Entonces, si no dotamos más recursos o mayor prioridad a este pilar o más, digamos, también capacitación a los abogados, a las personas que digamos, se encargan de atender a estas mujeres violentadas o que están en alguna situación de vulnerabilidad, no vamos a poder reducir esta violencia desde, digamos, atendiendo los casos que ya se dan y mucho menos las acciones preventivas para poder evitar que se den en primer lugar. Perfecto. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros justamente a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra